Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Es que hoy vamos a ver si estás repitiendo esos patrones conductuales que te llevan a que vivas de cierta manera y tú dices, no, pues yo no, ni siquiera, yo estoy viviendo muy bien. No, yo tengo un problema con el dinero, tengo un problema en mi relación sentimental, no puedo tener relaciones saludables, o siempre me tocan hombres celosos o mujeres que me engañan, o situaciones donde tengo dinero y de pronto se me va el dinero y no me rinde y no sé qué hacer y ya tan pronto tengo una estabilidad, otra vez me vuelvo a caer. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué nos pasan esas cosas? Bueno, pues hoy yo te voy a decir qué puede ser lo que está pasando y cómo también lo puedes cambiar, cómo puedes tú tomar esto a tu favor para que puedas crear la vida de abundancia, la vida de bienestar, la vida de bendiciones, la vida de felicidad que tú mereces. Ay, te mando un abrazo muy grande, Sergio, te quiero, tantos recuerdos lindos de la infancia, cómo te quiero de verdad. Te veo y te veo que estás muy bien, que estás con todo, así es que síguele echando ganas porque te ves cada vez más guapo. Te mando un abrazote, salúdame a tu mami y a todos tus hermanos y a los niños también, a tus sobrinos, los quiero mucho. Y un saludo a toda la gente que se va uniendo, de verdad es un placer poder estar con ustedes porque estamos en un proceso evolutivo. Tanto tú como yo estamos tratando de vivir mejor, estamos tratando de tener una mejor vida, estamos tratando realmente de ser felices. Pero cuando nosotros llegamos a este mundo, no trajimos un manual debajo del brazo, ¿verdad? Y aprendimos, pues básicamente de lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos o lo que nos enseñaron nuestros maestros. Y sin darnos cuenta, eso que vivimos con ellos o eso que a veces nos dijeron pero que no concordaba con las acciones y esas acciones pues nos impactaron de gran manera. Generalmente cuando estamos educando a nuestros hijos les decimos, oye, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. ¿Y qué crees? Que los hijos aprenden de lo que ven más de lo que oyen, y así también lo hicimos nosotros. Aprendimos muchísimo de lo que vimos en nuestra casa, de lo que vimos en nuestro entorno. Hay cosas que nos impactaron de manera tal que sin darnos cuenta pueden marcar la vida o nos han marcado nuestra vida hasta el momento presente. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de qué es lo que nos marca, de qué es lo que estamos repitiendo, de aquello que nos impactó a lo largo de la historia? Entonces, de nuestra historia de vida. Y ahí yo te digo, fíjense que en lo personal les voy a contar una historia personal para que entiendan un poquito cómo es que uno de pronto puede repetir los patrones. Cómo uno de pronto puede hacer cosas de manera inconsciente que te pueden afectar y que te pueden de verdad llevar a que vivas las mismas cosas que tú viviste y que tal vez no seas feliz y que tal vez vivas enfrascado en un círculo vicioso del cual no puedes salir. Entonces, esta es una situación que a mí me llevó a despertar, ¿no? A hacer cambios en la vida que yo estaba viviendo. Y es que en una ocasión mi hija cumplía años, entonces de regalo de cumpleaños yo la llevé a Hawái. Yo dije, este cumpleaños yo quiero que sea muy especial para mi hija, entonces la voy a llevar de viaje. Y en ese viaje vino mi hija, vino mi hermana, y yo le tenía un detalle precioso. Nos habíamos quedado en un hotel que tiene un acuario. Y en ese acuario yo le había pagado un buzo para que entrara en el acuario y pusiera un cartelón que decía feliz cumpleaños, Sofía, happy birthday, Sofía. Entonces yo ya tenía todo listo para que ese día fuera mágico para mi hija. Pero un día antes, nos fuimos a comer y fuimos a comer a un sitio y mi hija pues siempre tenía problemas con la comida como todos los niños, todos los niños. Entonces ella pedía algo de comer y después, ay, ya no me gusta, o ay, esto no tiene cositas, o esto, ay, no, esto no se ve bien o no huele bien. Entonces me dejaba la comida y yo decía, ay, Dios mío. Y entonces ese día, ya yo cansada de que siempre me ponía un pretexto con la comida,
ese día pide una hamburguesa y resulta que no se la come. Y me dice, mamá, es que sabe horrible. Y yo la regañé de tal forma que le dije, Sofía, te vas a tener que comer esa hamburguesa. No me importa en esta ocasión si te gusta o no te gusta, te la vas a tener que comer. Entonces la pobre niña me dice, mamá, pero sabe horrible. Yo le digo, mira, ya no voy a caer en ese juego, ya ha sido mucho, así es que te come la hamburguesa. Entonces la niña la empezó a comer y lloraba y estaba toda triste porque decía, mamá, sabe muy fea. Entonces yo dije, ay, ¿qué tan fea puede saber esa hamburguesa? Entonces se la quité y donde yo le doy la mordida, efectivamente la hamburguesa estaba espantosa. Entonces yo dije, bueno, pues ya, déjala ahí, está bien, pide otra cosa. Pero ya entonces ya se creó un ambiente de tensión, una energía que ya no era nada agradable porque yo me sentía culpable, me sentía mal de haber regañado a mi hija estaba sentida conmigo porque yo la había reprendido, entonces ya al día siguiente pues era su cumpleaños, ¿no? Entonces ya el resto del día pues ya hubo tensión, ya las cosas estuvieron así medias tirantes y al día siguiente que fue su cumpleaños, pues vino el buzo, lo disfrutamos, pero había todavía un sentimiento negativo, ¿no? Entonces pasó, por supuesto, las cosas se arreglaron, terminamos de disfrutar el viaje y ya regresamos a Atlanta. Pasan los años y ya mi hija estaba cumpliendo 17 años. Entonces, ese día, en la mañana, yo la voy a dejar a la escuela y me dice, mamá, te voy a pedir un favor. Y yo le digo, sí, hija, ¿qué me quieres pedir? Me dice, mamá, hoy es mi cumpleaños. Te voy a pedir, por favor, que no me regañes. Es que desde hace muchos años, desde que estuvimos en Hawái, todos los años en mi cumpleaños me regañas o me castigas. Y yo ya no quiero que hoy me vayas a castigar. Así es que te pido, por favor, que hoy no me regañes, mami. De verdad que yo me quedé en shock. Yo no me había dado cuenta de esta conducta. Entonces me sentí tan mal, pero tan mal por lo que estaba haciendo con mi hija. Yo dije, bueno, pero ¿de dónde viene esta situación? ¿De dónde es que yo estoy sacando esto? ¿Por qué entonces estoy haciendo este comportamiento cada año hacia mi hija? Entonces yo como todavía decía, ¿será que es cierto? Entonces Sofía me empezó a decir, mira mami, ¿te acuerdas del año pasado? Me regañaste por esto, el antepasado me regañaste por aquello, el otro me castigaste. Y tenía razón, mi hija tenía razón. Cada año en su cumpleaños yo la regañaba o la castigaba. Entonces dije, bueno, pero ¿de dónde está surgiendo esto? Entonces, una de las cosas más importantes y que yo he aprendido a lo largo de los años es que si tenemos una conducta que estamos repitiendo con frecuencia, en este caso era yo castigando y regañando a mi hija los días de su cumpleaños. En tu caso puede ser que tan pronto te levantas económicamente, otra vez te vuelves a caer y vuelves y te levantas y otra vez te vuelves a caer, o simplemente agarras el dinero, lo recibes y se te va de las manos y siempre es una conducta repetitiva, o tienes relaciones con mujeres que son muy celosas o muy posesivas, o tienes relación con personas que te engañan todo el tiempo, o tienes relaciones con personas que no te valoran o que te golpean. Entonces, todas estas cosas pueden ser una conducta que nosotros vimos durante nuestra infancia. La raíz de nuestros conflictos, o la mayoría de los conflictos, viene de lo que nosotros vivimos cuando éramos niños. Entonces hay situaciones que inconscientemente, sí, que nosotros digamos, esto me afectó, nos impactan tanto que nos marcan, y que nos marcan de tal manera que con el paso del tiempo nosotros, sin darnos cuenta, repetimos esta acción o la hacemos y de manera así ciega estamos haciendo algo que nosotros vimos, que nosotros vivimos, o que les pasó a nuestros padres, o que les pasó a nuestros abuelos, o que les pasó a nuestros tíos, y que a ellos les impactó, y que nosotros fuimos partícipes de esta situación, y que nos impactaron también a nosotros también. Nos impactaron también a nosotros también, válgase la redundancia, que nos impactaron a nosotros de igual manera. Entonces, al yo saber esto, al tener conciencia de esto, yo dije, bueno, ¿qué estoy repitiendo? ¿De dónde viene esta conducta que yo estoy repitiendo? Entonces, dándole vueltas a mi mente,
me acordé, porque en ese momento yo decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que está surgiendo? Yo dije, poder divino, muéstrame, muéstrame, ayúdame, porque no sé de dónde estoy teniendo esta conducta. Quiero saber qué es lo que estoy repitiendo, qué es lo que estoy haciendo. Entonces me acordé que en una ocasión yo iba a tener una fiesta de cumpleaños. Y estaba yo súper emocionada porque me habían comprado los platitos, las servilletas. Había una preparación muy linda para mi fiesta de cumpleaños. Pero ese día mi mamá me regañó muchísimo, muchísimo. Y casi me quedo sin fiesta de cumpleaños. Pero mi papá me defendió. Entonces, al defenderme mi papá, pues como que le dijo, oye, tranquila, mira, es su cumpleaños, ¿cómo la vas a regañar? ¿Cómo le vas a dar sus nalgadas en este día? Entonces eso fue lo que salvó la situación, pero me marcó tanto que inconscientemente, aunque la cosa pasó, tuve el cumpleaños, tuve la reunioncita, la pasé bonito, yo me quedé con ese sentimiento y lo guardé por tantos años que justamente el día que mi hija estaba cumpliendo los mismos años que yo cumplía cuando tuve ese regaño, fue cuando yo empecé a tener esa conducta. ¡Wow! Cuando yo vi y me di cuenta de dónde venía, yo la verdad es que me impacté porque dije, estoy repitiendo algo que yo viví. Estoy repitiendo algo casi igual a lo que yo pasé. Entonces, pero aquí pues no había el papá que la defendiera, ¿no? Entonces nada más estaba mi hermana en esa ocasión, porque recuerdo que nos fuimos las tres. Entonces mi hermana pues fue la que la defendió y me acuerdo que hasta mi hermana se enojó conmigo en esa ocasión porque yo había sido muy dura con mi hija. Entonces eso me llevó a analizar, a decir, bueno, tengo muchas cosas que tal vez estoy repitiendo y que no me doy cuenta. La forma en la que estoy llevando mi relación de pareja, la forma en la que yo estoy llevando mi economía. Entonces dije, tengo que observar cuáles son las conductas que yo estoy repitiendo sin darme cuenta. ¿Para qué? Para que si hay algunas conductas que no son saludables, yo las pueda cambiar. Fíjense que mi mamá es una mujer que yo admiro mucho porque es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero vivió algunos años donde tuvo una transformación muy impactante, ¿no? Porque era una mujer pues hecha a las costumbres antiguas, una mujer sumisa, una mujer que todo se regía por lo que el hombre decía, por lo que el esposo decía. Entonces vivió una transformación y un crecimiento muy grande, pero yo la vi aguantar situaciones en su relación por todas esas ideas y esas formas en las cuales pues nos educaron, ¿no? Y ella las aprendió de su mamá y las aprendió de su abuela y las aprendió de su tía. Entonces yo dije, estas cosas que mi mamá está viviendo, yo no las quiero repetir, o que mi mamá vivió, yo no las quiero repetir. Entonces yo quiero cambiar el patrón. Pero ¿qué pasó? Que me fui al otro extremo, ¿no? Entonces ya tenía miedo de meterme en una relación porque yo decía, no, yo no quiero estar en una relación así. Entonces tenemos que encontrar ese punto de equilibrio de qué es lo que nosotros podemos tomar de aquellas personas que estuvieron a nuestro alrededor y qué podemos desechar para nosotros cambiar y procesar y sanar. Fíjese que yo tengo un amigo muy querido que él estaba en una posición muy fuerte económicamente, le estaba yendo muy bien, tenía un empleo maravilloso, era un hombre súper exitoso. Entonces de repente sucede una situación donde él se queda sin ese trabajo que para él era su vida. Él había invertido muchísimo tiempo en ese trabajo, había invertido pues mucha energía, se sentía muy orgulloso de ese trabajo y de los logros que en él tenía. Entonces el día que él perdió el trabajo, se quedó sin trabajo, porque realmente no perdemos nada, nada es nuestro, todo es un regalo. El día que él se quedó sin ese trabajo, él vivió un impacto emocional espantoso, vivió una depresión grandísima. Cualquiera hubiera dicho, bueno, pues me busco otro trabajo, porque yo no soy el trabajo, ¿no? Pero entonces eso a él le afectó tanto, le pegó tanto, que en una ocasión hablando yo le dije, oye, esto tiene que venir de algún sitio, no es nada más porque sí. Entonces le dije, vamos a analizar de dónde puede venir esta situación y le empezamos a escarbar y nos dimos cuenta de que su padre tuvo un trabajo muy bueno.
Entonces, en una ocasión, su papá se perdió este trabajo y eso fue algo que le dolió mucho a su papá y él vio a su papá sufrir por la pérdida de este trabajo. Entonces, eso a él lo marcó de tal manera que también a él le afectó y vio todo el proceso de depresión de su padre. Y sin darse cuenta, muchos años después, como 40 años después o tal vez 30, él estaba repitiendo el mismo la misma situación, el mismo patrón. Entonces, cuando empezamos a verlo y lo empezó a analizar, entonces dijo, wow, estoy sintiendo casi lo mismo que mi papá sentía. Estoy pasando situaciones casi similares o extremadamente similares a las que mi papá vivió. Entonces nos dimos cuenta que ahí había una conexión muy grande. Y fíjense que cuando gente me viene a ver a consulta y que tienen problemas, sobre todo en las cuestiones sentimentales, donde viven relaciones de abuso o relaciones donde de pronto hay algo que les está afectando demasiado, yo les digo, ok, vamos a ver tu infancia. Y generalmente las mujeres que se casan o que tienen relación con hombres abusivos fue porque sus padres tuvieron una relación de abuso o que los abuelos o los tíos o alguien muy cercano en su entorno vivieron esta clase de conflicto. Ahora, no siempre es así, pero la mayoría de las veces se manifiesta de esta manera. Entonces, cuando tú estás viviendo una situación difícil, si estás tú pasando un problema que realmente te está afectando y dices, bueno, ¿por qué esto me pasa con tanta frecuencia en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo siempre lo mismo? ¿Por qué le aguanto estos abusos a mi pareja? ¿O por qué siempre estoy con mujeres que me engañan? Empieza a ver. Yo te invito a que vayas al pasado. Fíjense que a mí me sucedió algo muy interesante dentro de las muchas memorias ahorita que me están surgiendo. Yo me pasaba mucho, sobre todo cuando hacía radio, que llegaba a algún sitio y yo empezaba en el programa y empezaba súper bien y hacía amistad con la gente que estaba ahí y de pronto una de las personas que estaban en el programa o una de las personas que estaba en la emisora, yo me daba cuenta que había como una traición, que había como una cosa de envidia, ¿no? Y yo decía, bueno, ok, me pasó una vez, yo dije, ok, no hay problema, pues es normal, en los medios de comunicación hay mucha competencia, los egos son muy grandes, todos queremos ser estrellas, entonces yo dije, bueno, pues es normal. Pero entonces en otra ocasión me vuelve y me sucede con un panorama, con gente distinta en un lugar distinto y me vuelve a suceder lo mismo. Y también era por envidia y era como una especie de traición, ¿no? Que esta persona hacía. Entonces yo dije, ojo, alerta, esto puede ser algo que yo estoy repitiendo. Entonces cuando yo empecé a analizar, me di cuenta que mi papá, fíjense bien, que mi papá tenía un amigo que él apreciaba mucho y a quien él ayudó, a quien mi papá le sirvió, le abrió puertas, le consiguió que le dieran trabajo y todo. Y mi papá lo apreciaba. Y con el paso del tiempo, mi papá se dio cuenta que ese amigo que él tenía, ese amigo, por envidia, fue y lo traicionó y le causó conflicto en el trabajo a mi padre. Mi padre no perdió el trabajo, pero sí hubo realmente algo que le afectó, que le marcó. Entonces, sin yo darme cuenta, estaba repitiendo lo mismo. Porque las situaciones que me sucedieron, que yo estaba viviendo, eran con personas a las que yo estimaba y a las que yo les había ayudado de alguna manera o con quien yo había sido generosa o había sido amable. Entonces, cuando yo me di cuenta que era algo que mi padre había vivido, yo dije, wow, no me di cuenta que esto realmente le afectó a mi papá. Yo recuerdo que esto fue algo muy fuerte para mi papá. A mi papá le dolió muchísimo. Y yo lo vi sufrir. Y entonces, sin darme cuenta, yo también estaba repitiendo esta situación. Esto es algo muy interesante, de verdad. Yo te invito a que tú veas qué estás pasando en tu vida, a que tú analices qué situación estás viviendo que es repetitiva. Porque puede ser que vivas una cosa y que pase, pero cuando lo estás repitiendo constantemente, hay que analizar de dónde viene, a qué le estás dando vida, por qué o para qué es que esta situación se está repitiendo y cómo la puedes cambiar.
Porque una cosa es darnos cuenta, ¿no? De qué conducta estamos viviendo, pero que dices, ok, ya me di cuenta que la estoy repitiendo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Porque no quiero seguir viviendo esta situación, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero seguir viviendo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al igual que en el caso de mi hija, al igual en cómo yo vivía mi relación de pareja, al igual de cómo vivía las cosas en el trabajo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer cambios y los tengo que hacer ya. Entonces, esta es la técnica que yo utilicé y la voy a compartir contigo. Espero que de alguna manera te pueda servir. Entonces, se cree que cuando nosotros le damos luz a algo que estamos viviendo, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de una conducta que estamos repitiendo, ese es el paso número uno. Eso es como que lo que te va a ayudar a que la antenita esté así, mira, la parabólica se encienda. Entonces eso te va a ayudar a que tú digas, bueno, ya sé, primero que nada ya detecté qué es lo que tengo que trabajar. Después empecé a ver, como les dije, de dónde viene, ¿ok? Entonces ya vi que viene del problema que tuve con mi mamá, o el problema que tuvo mi papá, o el problema que se dio vida en la relación de pareja de mis padres. Bueno, ahora, ya me di cuenta que esa situación no es mía, eso fue de ellos. Eso tal vez fue la realidad que ellos estaban viviendo, las lecciones de vida que ellos tenían, pero no significa que tiene que ser mi lección de vida, que tiene que ser lo que yo tengo que estar repitiendo. Entonces, eso, al yo concientizar de la acción que estoy teniendo y al ver que no es algo que yo quiero tener para mí, entonces, de alguna forma eso me lleva a que yo empiece a analizar y a observar mis conductas. Entonces, yo empiezo a observarme y empiezo a decir, ok, si estoy actuando de esa manera, me tengo que frenar a mí misma, tengo que reconocer cómo que es que me estoy portando. Si yo ya sé que cada año que tiene el cumpleaños de mi hija, yo la regaño, voy a empezar a ser consciente y voy a asegurarme de que ese día del cumpleaños yo esté llena de amor y yo cambie la memoria que yo estoy creando a mi hija, porque ¿qué creen? Si no cambiamos nuestras conductas, si no arreglamos esto, también nuestros hijos las van a seguir repitiendo. Fíjense que hay una cosa muy interesante. Mi pareja, por ejemplo, Adolfo, tenía problemas de sueño. Cuando nosotros empezamos nuestra relación, él me decía, es que yo no duermo bien, se me ve el sueño en la noche. Bueno, yo le decía, oye, pero si duermes un montón. Pero cuando tenía un conflicto, cuando venía un conflicto, se le iba el sueño. Entonces yo decía, bueno, pero ¿de dónde viene? Y en una ocasión escuchamos que su mamá empieza a decir, ay, yo me emociono, cualquier cosa y se me va el sueño. Sin darse cuenta, él estaba repitiendo también ese patrón. Entonces, al igual que yo, él dijo, oye, pero este conflicto no es mío. Esto es algo que le aprendí a mi mamá de manera inconsciente. Fíjense, una cosa tan simple, que se te vaya el sueño y no nos damos cuenta de dónde viene. Entonces, ya ahí él, al igual que yo, empezamos a concientizar. Y él empezó a hacer sus cambios y yo empecé a hacer los míos, ¿no? Y hasta el día de hoy, todo el tiempo estoy tratando de observar qué conductas estoy repitiendo. Entonces, ya al tú darle luz a la situación, te lleva a que tú puedas ser más consciente y puedas evitar caer en lo mismo. Entonces, si tú estás repitiendo eso de que pierdes los trabajos o de que no te rinde el dinero y fue una situación que viste, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero te vas a dar cuenta que eso fue algo que le pasaba a tus padres, pero que no te tiene que pasar a ti, que tú tienes el poder y la capacidad de crear la vida que tú deseas, de hacer los cambios que tú deseas. Entonces, si estás repitiendo conductas negativas, las puedes cambiar, pero también si hay conductas positivas, con esas te puedes quedar. Yo, por ejemplo, yo veo que mi mamá es una mujer muy organizada, es una mujer muy seria en sus compromisos, que es una mujer muy responsable. Entonces, todo eso de mi mamá, yo digo, yo sí puedo repetir estos patrones. Yo veo de mi papá, por ejemplo, que era muy amiguero, que era muy humano, que era muy generoso. Yo digo, esto yo me quedo de mi padre, ¿no? Entonces, uno al ser consciente, uno puede elegir qué cosas puedes cambiar,
que te impactaron o que te llevan a tener conductas que no te agradan en tu vida y que sí puedes dejar para que entonces puedas repetir las cosas buenas. Fíjense que nosotros a veces repetimos tantas conductas de cosas tan simples, hasta de lo que cocinamos, porque así lo hacía mi abuelita, porque así cocinaba mi mamá y le ponemos los mismos ingredientes y a veces no nos atrevemos ni a cambiar la receta ni a explorar cosas nuevas, porque así lo decía mi papá, porque así mi mamá tendía la cama. Y entonces estamos viviendo nuestra vida o la de nuestros padres. Fíjate qué cosas quieres con las cuales te puedes quedar, que te agradan, y empieza a cambiar las que no te gustan. Tú puedes hacer el cambio. Al concientizar, tú abres la puerta para poder dar los pasos que te lleven a esa transición, que te lleven a esa evolución. Entonces, empieza a observarte y ahí vas a ver lo más importante. Y recuerda, los cambios que hagas en tu vida también van a impactar la vida de tus hijos. Cuando tú empiezas a hacer cambios en ti, les estás dando el ejemplo de que ellos merecen y tienen la capacidad de vivir una vida feliz, de poder levantarse de cualquier caída que tengan, de poder crear la vida que ellos deseen. Yo siempre le digo a mi hija, hija, yo hice esto y sabes que esto me parece que es una conducta que tú estás repitiendo. Observa si esto es algo que tú quieres en tu vida o que lo quieres cambiar. Tienes permiso de hacer las cosas distintas. Tienes permiso y te mereces hacer las cosas a tu manera. Pon ojo y evita repetir este patrón, porque este patrón a mí me llevó a tener esta clase de dolor o de sufrimiento en mi vida. Así es que fíjate bien si tal vez tú lo estés repitiendo y si lo estás haciendo, obsérvate y puedes cambiarlo, puedes ver qué es lo que tú realmente quieres para ti y empezar a dar los pasos para crearlo. Entonces esto es algo que constantemente yo hablo con Sofía, por supuesto, el día de su cumpleaños, después de que ya me dijo que lo que estaba sucediendo, yo le dije, Sofía, ahora tú puedes hacer las cosas diferentes. Porque, ¿qué creen? Si ella no concientiza y se queda con eso y no lo sanamos, el día de mañana también ella puede hacerle infeliz o puede tener el conflicto con una de sus hijas o uno de sus hijos en ese día tan especial. Pero ya al saber, ya al haberlo hablado, al haberlo sanado y al ver que yo hice el cambio, ella puede ser consciente. Y si en algún momento surge alguna situación difícil con alguno de sus hijos, ella puede decir, hey, ya mi mamá hizo este cambio, yo también lo puedo hacer. Entonces, es muy prudente y es muy, muy importante el que tú también lo hables con tus hijos, el que tú les digas, hijos, fíjense, yo repetí estas conductas de mis padres, pero esto fue algo que realmente me llevó a sentirme mal y esto no fue saludable para mí, así es que tú puedes hacer las cosas diferentes. Y al tú decirles y al tú hablarles de estas cosas, ellos pueden ser conscientes y ellos pueden cambiarlo también. Así es que no lo hagas nada más por ti, hazlo por todo lo que está por venir. Sana esas memorias del pasado. Yo lo que hago es, voy a esa situación difícil donde vi a mi papá sufriendo por esa traición que le hicieron, su amigo, veo a mi mamá regañándome durante mi infancia y voy y les hablo y los abrazo y les digo, papá, te amo, estoy aquí contigo, sé que sufriste, sé que la pasaste mal, me da mucho dolor, pero yo estoy aquí, te entrego mi amor para que sanes esa memoria. Entonces yo me veo a mí misma de chiquita, de niña, y me digo, Cristalita, te doy permiso de que tú hagas las cosas diferentes. Sé que te impactó lo que tu padre vivió, pero ese es un aprendizaje que él tenía que evolucionar, que tenía que enfrentar, que tenía que pasar. Pero el tuyo es ahora distinto y tienes la capacidad de cambiarlo para las generaciones que están por venir. Entonces abrazo a mi niña, abrazo a Cristalita y le digo, Cristalita, te amo mucho, ven, te doy permiso de que tú hagas las cosas distintas. Así es que cuando trabajo con mi niña interna, mi niña que sufrió, mi niña que padeció, viene una liberación, viene una sanación y viene una evolución. Te invito a que tú también lo pongas en práctica. Tú y yo merecemos ser felices. No tenemos por qué hacer las cosas iguales que nuestros padres y que nuestros abuelos. Y mucho menos
si ellos fueron infelices? Nos educaron con tantas creencias tan limitantes, creencias que nos llevan a no reír duro, a no amar con intensidad, a no demostrar nuestros sentimientos, los hombres a no llorar porque eso no es de hombres. Tantas cosas que traemos que son esos paradigmas que de pronto nos impiden poder vivir libremente. Pero si empiezas a hacer conciencia, si retomas tu poder interno y dices, yo acepto que puedo hacer las cosas diferentes y retomo mi poder, retomo mis regalos para poder cambiar el rumbo de mi historia, para poder cambiar el rumbo de mi vida, créeme que lo vas a lograr. Tú mereces una vida feliz. Así es que tienes tarea, hay que hacerla, pero no solamente un día, hay que hacerlo todos los días, porque el proceso de evolución es algo que se vive constantemente, un día a la vez. ¡Ay! ¡Qué trabajo tenemos!, ¿verdad? Una vez que empezamos a concientizar, no podemos detenernos. Sabemos que somos responsables de lo que estamos creando. Sabemos que no somos ya víctimas y que con ese compromiso tenemos que actuar. Así es que vamos a hacer la tarea. Pongámonos manos a la obra. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Si este mensaje te ha servido, compártelo con toda confianza. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda que como siempre estamos aquí en punto de las 7:30, hora de la ciudad de Atlanta, 6:30, hora de la Ciudad de México. Y un saludo muy grande a Antonio, Carlitos, a toda la gente que me está saludando. A ver, déjenme ver que tengo saludos. Ana María, Erlor, un abrazo muy grande a toda la gente que está mandándome mensajitos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.